hermanos, en este mundo en donde hay tantas enseñanzas, doctrinas erróneas, religiones que predican errores, donde hay tanta palabra equivocada, en la cual muchos han creído o han caído en las trampas del enemigo al seguir enseñanzas que no son verdaderas, que son falsas. Al haber tanto en este mundo, se hace necesario, y es una necesidad, que todos conozcamos y sigamos la palabra que es fiel, la palabra que es verdadera, porque hay una palabra que es fiel, una palabra en la cual no podemos equivocarnos, una palabra que a través de los siglos, de los milenios, se ha mantenido, que no ha variado, porque es fiel, y se va a seguir manteniendo, va a seguir esa palabra siendo la misma, sin variaciones, sin cambios, sin mudanzas, porque es una palabra fiel. ¿Y por qué es fiel esa palabra? Es fiel precisamente porque viene de un Dios que es un Dios fiel. Dios es fiel. Dice hasta un coro, su fidelidad es grande. Y como es un Dios fiel, nos ha dado una palabra que es fiel. Una palabra que es verdadera. Una palabra que no se equivoca. Una palabra que nos lleva a vida eterna. Una palabra que nos señala el camino de verdad. Porque viene de Dios. Y Dios es fiel. Dice Isaías, porque fiel es el Dios de Israel que te ha escogido. Dios es fiel. Está testificado en la Escritura, está testificado por cada siervo de Dios que ha escrito los diversos libros de la palabra de Dios. El salmista decía, tus testimonios que has recomendado son fieles, son rectos y muy fieles. Tus testimonios que has recomendado. El salmista, ahí en el Salmo 119, a la palabra de Dios le da diversos nombres. Este Salmo 119 tiene 176 versículos, el más largo de la Escritura. Y en cada versículo, el salmista se refiere a la palabra de Dios, aunque la nombra de diferentes maneras. Él la llama ley, le llama testimonios, le llama dichos, le llama estatutos y también le llama palabra. Pero dice que esos testimonios o esos estatutos o esta palabra son rectos y muy fieles. De manera, hermanos, que esta palabra a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo es una palabra fiel. Una palabra, hermanos, que nosotros hacemos bien en creerla sin ninguna duda, sin ponerle objeciones, sin ponerle adornos de ninguna clase, porque es una palabra perfecta, una palabra recta, una palabra, hermanos, que nos conduce siempre a la verdad, sin ningún error. Entonces es fiel, hermanos, porque viene del mismo Dios. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Todo hombre puede ser mentiroso. Todo hombre puede decir cosas falsas, cosas equivocadas, cosas que no son verdaderas. Pero Dios es fiel. Y en Él está la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, una de las razones por la cual esta palabra es fiel, porque viene de Dios. Es la principal razón. Es que viene de Dios. Otra razón por la cual
la palabra es fiel es porque es una palabra inigualable. Una palabra inigualable. Es decir, una palabra única. Una palabra con poder. Una palabra que da vida. Siendo una palabra inigualable, única, con poder y palabra que da vida, por supuesto que no puede provenir o no puede ser dicha por voluntad humana, por inteligencia humana, por conocimiento humano. Es una palabra que da vida, una palabra que tiene poder, una palabra, hermanos, que no ha salido de capricho o mente o inteligencia humana. Cuando Jesús predicaba, la gente se admiraba de su doctrina. Y la gente decía, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla, refiriéndose a Jesús. Porque era una palabra única. La gente había oído muchas palabras, mucho palabrerío. En esa época abundaban los filósofos, abundaban gente que en esa época eran los sabios de esa época. Pero nunca ninguno de esos sabios, ninguno de esos filósofos dijo una palabra como las que Jesús dijo. Por eso la gente decía, jamás nadie ha hablado como este hombre habla. Eran palabras, hermanos, que en realidad tocaban el corazón. Palabras que llegaban a la vida. El mismo Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son palabras que dan vida y son espíritu. No eran palabras vanas. Era una palabra que iba con vida, con espíritu, que tenía el poder para ejercer un cambio en la vida de aquellos que la creían, de aquellos que la vivían. Por eso es que es palabra fiel. Porque no es una palabra, hermanos, que solamente se oye y que el viento se la llevó. Es una palabra que hace impacto, tiene que hacer impacto en la vida de aquellos que abren el corazón para recibir esa palabra. Porque es palabra de poder, es palabra que da vida, es palabra que llena y satisface al ser humano cuando la recibe, cuando la cree. Por eso es que es palabra fiel. No es una palabra que hoy se anuncia y mañana ya se terminó, ya se olvidó, ya se dijo otra cosa. No, esta palabra permanece para siempre. Pasará el cielo, pasará la tierra, pasará todo, pero esta palabra es fiel y permanecerá para siempre. Bendito sea el nombre de Dios, porque es palabra única. También la palabra de Dios nos enseña que es fiel. Esta palabra es fiel, hermanos, por todos los cumplimientos de todas las profecías. Si nosotros leemos desde Génesis hasta el último libro de la Escritura, que es del Antiguo Testamento, que es Malaquías, vamos a ver que la Escritura está llena de profecías que tuvieron su cumplimiento. Al tener su cumplimiento, nos está diciendo que esta palabra es fiel, que no se equivoca. Solo pensemos, hermanos, en cuántas profecías se dieron acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas profecías encontramos en la Escritura desde Génesis hasta Malaquías? Hay cientos de profecías y todas tuvieron fiel cumplimiento, porque la palabra, esta palabra es fiel. Desde Génesis 3:15, en donde se habla de la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de Satanás, la primera profecía que se refería a Cristo, se cumplió. Vinieron otras profecías que iban a ser de una virgen, nació de una virgen, se cumplió. Que iban a ser un pueblito que se llamaba Belén, nació en Belén, se cumplió la profecía.
que iba a ir a Egipto y regresar de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo, dice la Escritura. Se cumplió. Que iba a empezar su ministerio predicando allá en Galilea. Allá predicó en Galilea, su ministerio en Galilea. Se cumplió. Que uno de los que comían a su mesa lo iban a traicionar. Uno que estaba comiendo en su mesa lo traicionó, como dice el libro de los Salmos, ya profetizado en los Salmos. Que iba a ser vendido por 30 monedas. Zacarías lo dice. Que iba a sufrir por nuestros pecados para darnos vida eterna. Isaías 53 lo dice. Que fue molido, fue traspasado, sufrió dolores para darnos vida. Que iba a resucitar. Los salmos lo dicen. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se cumplió? A los 3 días el Señor se levantó y cuando aquellas mujeres fueron a ver la tumba para embalsamar al Señor, untarle ungüentos, la tumba estaba abierta y el Señor no estaba. Había resucitado. Cada parte de las profecías referentes a nuestro Señor Jesucristo tuvieron fiel cumplimiento. Y eso nos muestra que la palabra de Dios es fiel también. Es fiel porque tiene eso. Lo más pequeño. Hay muchas más profecías respecto a nuestro Señor Jesucristo. Pero todas se cumplieron. Y si se cumplieron esas, hermanos, hay muchas más que están por cumplirse, que están por venir. Si se cumplieron todas esas del Antiguo Testamento, estas otras que se han dicho que van a ocurrir, tengamos 100% seguro de que se van a cumplir. Porque la palabra de Dios es fiel. Fiel, muy fiel. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios es fiel, hermanos, además de todas las profecías y todo eso, por la pertinacia de los siervos de Dios. Es decir, por la constancia, por el empeño de aquellos siervos de Dios que estuvieron dispuestos, y no solo dispuestos, sino que dieron su vida, no por una mentira. Pensemos, hermanos, en cuántos hombres de Dios dieron su vida. Y dieron su vida por una palabra que es fiel. Ellos no se retractaron cuando estaban ya en el momento de ser sacrificados o de ser llevados al martirio. Porque sabían en lo que habían creído. Sabían que aquella palabra que llevaban, aquella palabra que predicaban, aquella palabra que enseñaban, aquella palabra que habían recibido, era una palabra viva. Era una palabra que venía de Dios. Era una palabra real, verdadera, fiel, a la cual ellos no podían traicionar. Y así, hermanos, en la Escritura, el mismo Pablo dio su vida. Pedro dio su vida. Jacobo dio su vida. Esteban lo mataron. A cada uno de ellos. No porque enseñaban o predicaban una palabra humana o una palabra falsa, sino una palabra de verdad, una palabra divina que les había dado vida. La historia está llena de hombres, hermanos, que permanecieron así como habían recibido la palabra fiel, permanecieron también fieles a esa palabra. Ya les he hablado de un Policarpo, tal vez se acuerdan, en algunas ocasiones lo he mencionado.
¿Y cuántos cristianos en aquella época daban su vida en las persecuciones de los césares contra los cristianos, que los llevaban a los leones, los llevaban a los circos, a que los despedazaran? Y morían cantando, dando gloria a Dios, aleluya. Ya en tiempos más recientes, antes de la Reforma, los pre-reformadores, antes de Martín Lutero, que fue el primer reformador, pero antes de él, hubieron hombres que se levantaron contra la religión de aquella época, que tenía el mundo cegado, completamente ciego, en tinieblas, donde no se predicaba ya el evangelio. Ellos se levantaron y anunciaron la palabra fiel. En Italia se levantó Savonarola. En Praga, el rector de la Universidad de Praga, John Huss. En Inglaterra, John Wycliffe. En Francia, Pedro Baldo, antes de Lutero. Se llaman pre-reformadores. Todos ellos, hermanos, fueron quemados vivos. Quemados vivos por la religión romana. ¿Y todos por qué? Porque habían leído la palabra y habían visto y sentido que esa palabra es fiel, y la habían anunciado en medio de un mundo que estaba ciego completamente, y a una religión que no quería o no le convenía que se predicara la luz. Fueron quemados vivos. Y después de ellos siguieron muchos, cientos, miles. ¿Pero por qué? Murieron porque habían creído que la palabra de Dios es una palabra fiel. Es una palabra fiel. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora el apóstol dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No hay, hermanos, en este mundo, ni lo ha habido, ni lo habrá, ningún ser, ningún hombre, ningún individuo que sea superior o que esté por encima de la palabra de Dios. No lo ha habido, jamás, ni lo habrá. Aunque hay gente que vive en la más oscura de las tinieblas, que todavía niegan la verdad de la palabra de Dios. Pero que esta palabra es digna de ser recibida por todos, porque es palabra de Dios. Y esta palabra, hermano, fue recibida desde el más humilde pescador hasta reyes la recibieron. Reyes como David, como Salomón, como Josías, como Ezequías. Todos esos reyes y otros recibieron la palabra. Pero también gente humilde. Gente humilde, como cuando Pedro predicó el primer mensaje que hablamos la ocasión anterior. Cuando predicó la palabra, después de haber recibido la unción de lo alto, él anunció esta palabra fiel. Y dice que la gente fue compungida, fue tocada en el corazón. Y la Escritura dice, y la recibieron como 3,000 personas, 3,000 hombres. La recibieron porque era digna de ser recibida.
Y la recibieron, hermanos, porque esa palabra había impactado su vida. Les había conmovido. No solamente la habían oído, hermanos, como se oye un cuento, una historia, sino una palabra que en realidad había tocado el corazón de cada uno de esos oyentes. Como decimos la vez pasada, que compungido en el griego es la palabra que significa apuñalados en el corazón. Allí fueron, apuñalados en el corazón, tocados por la espada de dos filos. Fueron compungidos y la recibieron. Y esa palabra, hermano, la siguieron recibiendo. Después otros 5,000. Y Pablo, y Timoteo, y Tito, y otros mensajeros de la palabra la iban llevando a las ciudades, a los pueblos. Y había gente que la iba recibiendo y recibiendo, porque también habían sido tocados en el corazón, habían sido compungidos y recibían la palabra. Y nosotros, hermanos, la hemos recibido también. Amén. Porque hubo un momento en que la palabra tocó nuestros corazones y nos sentimos traspasados por esta misma palabra. Porque hace el mismo efecto que hizo hace más de 2000 años, lo mismo hace hoy y hará siempre. Porque es la misma palabra de Dios. Entonces esta palabra es digna de ser recibida por todos. Y todo el mundo la debiera de recibir. Aunque eso no es posible, por la misma Escritura. Y mire, es algo maravilloso también, hermano. Nos dice allá en Apocalipsis, en el capítulo 3, que el mismo Dios, a aquellos que hemos recibido la palabra, que la hemos tenido por digna de ser recibida, el mismo Dios, a estos que han recibido la palabra, o a los que hemos recibido las palabras, dice, nos tendrá por dignos y andaremos con Él con vestiduras blancas. A los que hemos tenido la palabra por digna de ser recibida, el mismo Dios nos tendrá por dignos, dice, y andaremos con Él con vestiduras blancas. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, la palabra de Dios, dice Pablo acá, es digna de ser recibida por todos. Por todos. Que por supuesto, hermanos, no todos la van a recibir. Cuando un evangelista de los siglos pasados predicaba, muy famoso, hombre de Dios, Moody, se escribe Moody, Wayne Moody, predicaba una campaña al aire libre. Se levantó un hombre y le dijo, yo no creo en esos cuentos de viejas que usted está diciendo. Y estaba predicando la palabra de vida. No creo en esos cuentos de viejas. Entonces Moody le respondió, le voy a decir un texto que usted tiene que creerlo. Y le dijo, el hombre cosecha lo que siembra. Más o menos esas palabras de ese texto que dice, que se cosecha lo que se siembra. Y le dijo, usted no puede recoger papas de un árbol de manzanas. Si siembra un árbol de manzanas, manzanas va a cosechar. Es una verdad que no la puede negar. Y si usted siembra, Leo, si usted siembra borrachera, Leo, borrachera va a cosechar. Y resulta que aquel hombre era cantinero.
y todos sus hijos eran unos borrachos. Todos sus hijos eran unos borrachos. Eso era lo que él estaba sembrando como cantinero. Y eso era lo que él estaba cosechando. Ese versículo no lo podía negar. Era una verdad para él. A pesar de que había dicho que eran cuentos. Pero la palabra de Dios es fiel y es verdad. Entonces, hermanos, dice Pablo, y digna de ser recibida por todos. Luego dice que Cristo vino al mundo. Que Cristo vino al mundo. Esas son todas las promesas que están en el Antiguo Testamento, hermano. Que Dios iba a enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo. Las profecías que están desde lo más remoto, allá en Génesis, hasta Malaquías, hablaban de que Cristo iba a venir al mundo. Iba a venir al mundo. Y es tan real que ya dice la Escritura en Pedro, en la primera epístola de Pedro, que Cristo ya había estado destinado desde la fundación del mundo, pero revelado en estos tiempos postreros por amor a vosotros. Entonces, había, hermanos, esas profecías, pero ya anteriormente estaba el decreto divino. Ya Jesús estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero revelado en el tiempo propicio, en el tiempo de Dios, por amor a cada uno de nosotros. Por amor a nosotros. A eso Jesús vino al mundo, por amor a nosotros. Porque veía, hermanos, Dios en su omnisciencia un pueblo que vagaba, perdido, sin esperanza, un pueblo que no le había iluminado la luz de la verdad. A su tiempo, Él envió a su Hijo para que nos trajera, hermanos, esa verdad. Pero ¿cuál verdad? Continúa el apóstol hablando. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso era. Y por eso estaba ya destinado desde la fundación del mundo. Porque toda la raza humana estaba perdida. No había ser humano que no estuviera perdido. Ya hablamos acerca del pecado heredado desde Adán. Cómo alcanzó a cada ser humano que ha nacido sobre este mundo. No hay ser humano que no nazca con esa carga del pecado que ha sido heredado. Pero para eso el Señor fue destinado, para salvar a los pecadores. Por eso vino al mundo. Dice la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso lo envió. Para que el mundo sea salvo por Él. Pero hay que tener cuidado. Porque ese es uno de los versículos que se usan para enseñar errores. Y están los universalistas,
que se apoyan en versículos como ese cuando lo leen solo el versículo y no leen más. Y bueno, Cristo vino a salvar a todo el mundo, a todos sin excepción. Y ahí está. Nadie puede dudarlo eso. Ahí está, vino para salvar al mundo. Y el que dice eso, que es a todo el mundo, todo, impíos y borrachos y criminales y lo que sea, porque ahí dice. Pero es porque solamente han leído ese versículo, no leen el siguiente. Si ya leyeran el siguiente, vieran que no es así. El siguiente versículo, es el que le acabo de leer, es Juan 3:17. Pero si leyeran Juan 3:18, ya dijeran de otra manera. Y dice, el que en él cree, ahí cambia, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces no es todo el mundo, sino el que en él cree. Ese no es condenado. Pero el que no cree, Jesús no lo condena. Porque él vino no a condenar, él no lo condena, sino ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, a eso vino Cristo, a salvarnos. Por eso dice Pedro, revelado en estos tiempos postreros por amor a vosotros. Tanto nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que todo y aquel que en él crea no se pierda, sino tengamos la salvación, tengamos la vida eterna. Y eso es seguro, hermanos, porque es la palabra fiel que está diciendo esa verdad. No hay ninguna duda. No hay por qué dudar, seré salvo o no seré salvo, qué será en aquel día, me voy a enfrentar ante el juicio del trono blanco o no. Creamos la palabra que es fiel y le dice, todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que hemos creído. El que en él cree tiene vida eterna. El que en él cree no es condenado. Es palabra fiel, palabra, hermanos, que no vamos a dudarla ni lo menos. Porque es palabra de Dios. Es palabra real, verdadera. A eso vino Jesucristo a este mundo. A salvar al pecador, a salvar a nosotros, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora dice Pablo, después de los cuales dice, o sea, de esos pecadores, yo soy el primero, dice. Veamos, hermanos, la humildad del siervo de Dios. Veamos el ministerio de Pablo. ¿Quién era Pablo, hermano? ¿Cómo le sirvió al Señor? ¿Cómo, por lo que es Pablo, estamos leyendo esta porción ahora, que él la escribió? Pero cuando se habla de pecador, él dice, yo soy el primero. El primero. Y aquí hay algo, hermanos, que debemos de ver. Cuando Pablo habla de su ministerio como apóstol, llamado por Dios, llamado por Jesucristo, su ministerio de apostolado es porque fue llamado por Jesucristo. Y cuando habla de sí mismo, de su ministerio como apóstol, allá en Corintios, él dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. Como apóstol,
él se considera el último. Ya habían los otros apóstoles. Estaba Pedro, estaba Juan, estaba hasta Tomás. Pero él, entre todos los apóstoles, a pesar de que había trabajado más que todos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. A pesar de todo eso, él se consideraba el último, el relegado, como un abortivo. Se consideraba así, como ministro, como apóstol. Pero hablando de pecador, él se considera el primero. Yo soy el primero de la fila, dice Pablo. Y trae a colación los versículos que están en el mismo capítulo, en el versículo 13. Él se acuerda que fue blasfemo, que fue perseguidor, que fue injuriador. Entonces, él se está acordando de todo eso. Que blasfemó contra Cristo, que persiguió a la iglesia, que fue injuriador, es decir, que se complacía con el sufrimiento de los cristianos. Se complacía, sentía complacencia al verlos sufrir o cuando los arrastraba. Él se acordaba de todo eso. Entonces, yo soy el primero. No está queriendo decir que él era el más grande de todos los malvados que habían habido en el mundo, no. Sino que se ponía en su posición. Es como digamos que algún cristiano no reconozca sus condiciones y se ponga a alabarse a sí mismo y decir, no, si el Señor me llamó, el Señor me tocó. Pero yo no era un malvado, yo era bueno, yo no hacía grandes pecados, yo no hacía esto, no hacía lo otro. Se ponen como el fariseo allá en el templo, que no era como los demás. No, hermanos, si el hecho, aunque no haya sido borracho, no haya sido asesino, no haya sido ladrón, pero solo con el hecho de haber nacido en este mundo ya es el más grande de los pecadores. Con ese solo hecho, que no se lo puede quitar a nadie. Entonces Pablo se consideraba eso. De todos los pecadores, dice, yo soy el primero. No hay ningún ser humano que se considere que no tiene necesidad, que se considere que no sea digna esta palabra de ser recibida. Si Pablo se consideraba el primero de los pecadores, cada ser humano, cada individuo es también el primero en haberle fallado a Dios. Pero esta palabra es fiel. Es fiel, hermanos, que en verdad trae una seguridad a nuestra vida. Que lo que hemos creído, lo que hemos recibido esta palabra, hermanos, hemos recibido la palabra de Dios. Hemos recibido palabra de Dios, palabra, hermanos, que sentimos, que la vivimos y que tenemos la convicción que nos da lo que ella nos promete, y es la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, que Cristo Jesús vino por cada uno de nosotros, los que estábamos muertos en delitos y pecados, para que ahora tengamos vida en Dios, vida en abundancia y vida eterna. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, hermanos. Mantengámonos fieles en esa palabra, que al final Dios también nos considerará dignos, y andaremos con Él, porque no rechazamos la palabra, sino porque la recibimos y la vivimos, la sentimos, la guardamos. Es un tesoro para nuestra vida. Bendito sea Dios. Dios nos bendiga, hermano.
y que esta palabra siempre permanezca en nosotros. Que ningún error humano pueda hallar cabida en aquellos que tenemos lleno nuestro corazón con la palabra de Dios. Solamente cuando el corazón está vacío, cuando no está lleno de la palabra, es que puede llegar ahí la falsedad, la mentira, el error. El que ha recibido de corazón la palabra de Dios, ese se mantiene firme en la verdad. Y ni viento de ninguna clase, ni marea de ninguna clase va a cambiar la verdad que hemos recibido de Dios. Amén, hermano. Dios les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor.